Hola, mi nombre es Juan Felipe Triana, estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Estoy cursando la materia de escala 1 y esta es la solución que planteé para el reto 1, que me tocó el de bandas convergentes. Entonces, primero vamos a ver el software que vamos a utilizar. Este es RS Links, que es el software de comunicaciones industriales de Allen Bradley, que permitirá la comunicación entre Studio 5000, que es el software donde se realiza la programación ladder, y Logic Simulate, que es un software que permite crear controladores virtuales para así poder simular la lógica. Se va a utilizar también Factorio, donde se va a simular la planta y este se va a comunicar con RS Links mediante el protocolo OPCDA. Para tener un poco más de contexto sobre el reto, este es un video de YouTube de Real Games en el que pues, se plantea una lógica a desarrollar para la escena de Converge Station, que es en la que se va a trabajar. Entonces vemos que hay dos bandas, la de la izquierda lleva los sujetos hasta la de la derecha para que continúen su camino. Y vemos que en caso de que haya un objeto en estas bandas de la mitad y alguno de los sensores detecte que hay otro objeto que vaya a entrar, detiene la banda por la que va el objeto, hasta que este pase y permite que sigan pasando los demás. Ya sabiendo cuál es la lógica que se va a desarrollar, entonces ahora pasemos a ver cómo está la escena del Factory. Tenemos entonces 5 sensores: sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4 y sensor 5. Estos son sensores que detectan la proximidad de los objetos. Entonces, por lo tanto, si llegara a ver un objeto acá, una caja, el sensor marcaría un verdadero. Ahora pasando a los actuadores, tenemos banda 1, banda 2 y banda 3, que es esta final. Tenemos load 1 y load 2, que son los que van a pasar los objetos de las bandas a estas bandas centrales. Trans izquierda 2, trans izquierda 1. Estos son los actuadores que permiten que las cajas que pasan por la banda 2 vayan hasta la banda 1 y puedan continuar por la banda 3. Ya habiéndole puesto nombres a los sensores actuadores, este es el graph set que se planteó para modelar el proceso que llevaría la lógica. Entonces, etapa 0 está todo en reposo. Oprimimos el Start, que sería la primera transición, y pasamos a etapa 1, en la que se activan todas las bandas y se desactiva el Load 1, en caso de que haya estado en etapa 2 o en etapa 5. Luego tenemos una bifurcación en la que, dependiendo si sensor 1 o sensor 2 detectó primero, iremos o a etapa 2 o a etapa 3. Entonces, si sensor 1 detecta primero, pasamos a etapa 2, en el que se activa el actuador Load 1, pasa la caja hasta banda 3 y una vez detecte el flanco de bajada del sensor 5, o sea que detenemos el sensor, encontró el objeto, se mantiene en verdadero y cuando pasa finalmente completamente el objeto, tenemos de nuevo un valor falso. Entonces, en ese cambio, ese flanco de bajada, vamos a volver a etapa 1. Y en el caso de que sensor 2 se active primero, van a seguir 3 etapas. En etapa 3 se activa Load 2, que va a permitir que la caja que está en banda 2 esté en posición para luego transferirla hacia la izquierda, hacia banda 1. Una vez detecta sensor 4 que la caja está en posición para ser transferida, pasamos a la etapa 4, en el que se desactiva el actuador Load 2 y se activan los de transferir a la izquierda. Una vez sensor 3 detecta que la caja está en posición, se desactivan los actuadores que mueven el objeto hacia la izquierda y se vuelve a activar Load 1. Y una vez vuelve a detectar el flanco de bajada del sensor 5, vuelve a etapa 1. Ya sabiendo qué etapas y qué actuadores intervienen en el proceso, pasamos a la programación ladder. Y comenzamos con la parte secuencial, la parte de las etapas. Entonces el botón Start, del Factorio, nos va a activar la etapa 1. También la transición 6, el flanco de bajada del sensor 5, nos la va a activar. Y se va a desactivar si está en etapa 2
o cuando sensor 1 o sensor 2 detecten algo. En el caso de que sensor 1 detecte algo, se va a activar etapa 2. Se va a activar este bit de primero, que simplemente nos ayuda en la condición inicial de la estación, y se va a desactivar en caso de que, bueno, no se va a poder activar si está en etapa 5, etapa 4, etapa 3, y se desactiva cuando ocurre la transición 6, el flanco de bajada. Etapa 3 ocurre similar, pero se activa cuando es el sensor 2 que detecta algo. Si está el bit de espera y están ambos sensores activos, si el sensor de espera está activo, pasará por banda 2. Si está inactivo, pasará por banda 1. Así nos aseguramos que las cajas pasen intercaladas, banda 1, banda 2. Etapa 2, etapa 3 encienden el bit de primero, que ya al estar activo pues deja de funcionar. Y etapa 3 desactiva el bit de espera, que es el que nos da esa prioridad. Y etapa 3 se desactiva cuando el sensor 4 detecte que el objeto está en posición. El sensor 4 activará la etapa 4 siempre y cuando no se esté en etapa 2. Y etapa 5 nos va a desactivar la etapa 4. Finalmente tenemos etapa 5, que se activa cuando el sensor 3 detecta que el objeto ya está en posición y cuando la etapa anterior a esta transición, bueno, esa es la etapa 4. Y se desactiva cuando ocurre la transición 6, el flanco de bajada del sensor 5. Aquí tenemos escalones que nos ayudan, por ejemplo, con el flanco de bajada del sensor 1 y sensor 2. Este nos sirve para activar el bit en proceso. O sea que hay un objeto en estas bandas de la mitad. El flanco de bajada del sensor 5 nos va a desactivar este bit. Acá nos da el flanco de bajada del sensor 5, nuestra transición 6. Y aquí tenemos este escalón que en caso de que el programa esté en etapa 2 y que el sensor 2, o sea, el de banda 2 detecte algo y que no esté en ninguna de estas etapas, se pueda activar el bit de espera. Ahora sí pasamos a la parte combinatoria, comenzamos con la banda 1. Esta se activa en etapa 1, se mantendrá activa también si la banda 3 está activa y se desactivará en caso de que el bit en proceso esté activo, se encuentre en etapa 3 y que el sensor 1 esté detectando algo. Solo en esos casos se va a detener la banda 1. Load 1 se va a activar en etapa 2 y en etapa 5 y se desactiva cuando esté en etapa 1. El transferir a la izquierda 1, que es el que pasa por banda 1, se va a activar cuando sea etapa 4 y se desactiva en etapa 5. Banda 2, tenemos una situación similar que con la banda 1 está activa siempre que la banda 3 está activa y solo se desactiva si el bit en proceso está activo, está en etapa 2 y el sensor 2 detecta algo. Tenemos el out2, que solamente se activa en etapa 3, se activa en etapa 4. Transferir a la izquierda 2, que es el de banda 2, se activa en etapa 4, se activa en etapa 5. Y la banda 3, que se activa en etapa 1 y se mantiene siempre activa. Ahora que ya sabemos cómo funciona la lógica ladder, veamos esto en funcionamiento. Entonces está corriendo el controlador virtual conectado al Studio 5000, el Studio 5000 con RC-Links comunicándose por OPCDA con Factory IO y ahora oprimimos Start, vemos que arrancan las bandas. Apenas lleguen los objetos a los sensores, se va a activar etapa 2 y se va a activar el bit de primero. Así se van a inhabilitar estos dos caminos. Ahora, como hay un objeto en sensor 2 mientras hay otro en las bandas de la mitad, se activa el bit de espera. Y apenas inicie etapa 3, o sea, apenas se comienza a moverse hacia las bandas del centro, se va a desactivar y de esta manera dará paso al objeto que viene por banda 1.
Las bandas siempre se están moviendo y solamente se detienen cuando detectan los sensores un objeto, mientras hay otro en las bandas de la mitad. Ahora va a seguir banda 1, se vuelve a activar espera, lo que permitirá que siga ahora el objeto de banda 2. Y así va a continuar funcionando la estación. Ahora, mientras vemos la planta funcionar con el resto del ladder, aprendizajes que me deja este reto para la vida profesional es el descubrimiento de los protocolos como el OPCDA que permiten la comunicación entre controladores virtuales y software de simulación, lo que permite una verificación de los procesos de la programación sin la necesidad de tener las máquinas físicas, cosa que puede ser muy interesante al momento de desarrollar proyectos. Y la implementación de diagramas Graph como programación en ladder, lo que deja códigos más ordenados y que permiten visualizar bien cuáles son las condiciones de activación de los actuadores y las transiciones entre las etapas.